Muy buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa Línea por Línea. En esta ocasión, haciendo el análisis de las nuevas leyes aprobadas en materia energética. Para esto, nuevamente nos acompaña nuestra analista de cabecera, doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Gracias por estar aquí siempre en tu programa. Gracias. Muy bien. El planteamiento de la reforma energética tenemos que empezar a rastrearlo en el año de 1975. En esta fecha, la Comisión Trilateral, nombre que deviene de 3 países que conformaron un pacto no gubernamental auspiciado por David Rockefeller, empezaron a poner énfasis en 2 temas fundamentalísimos. El tema de los hidrocarburos o de los monopolios del uso del petróleo a nivel mundial, así como el tema del uso de la energía eléctrica también a nivel mundial. En este sentido, en aquella ocasión se estuvieron recordando algunas tesis de algún asesor muy especializado de Adolfo Hitler. Este personaje de nombre Ernst Karl Haushofer fue la persona que puso en la mesa del debate, desde una perspectiva geopolítica, la pregunta de cuáles son los 3 puntos que se tienen que dominar militarmente para dominar al mundo. Su respuesta fue Alemania, Japón y Estados Unidos. Acerca del dato de cómo debe de ser Estados Unidos, dijo muy claramente en su tesis: no podemos concebir a Estados Unidos solo, sino que se tiene que firmar un tratado de libre comercio entre estas 3 naciones, los cuales compone Canadá, Estados Unidos y México. Esto se ha cumplido como una profecía, nada más que estamos hablando desde los 40. Este hecho, entonces, Liz, es un elemento fundamentalísimo que viene a darnos el antecedente de cómo hasta ahora estamos viviendo los impactos de aquello que en este momento podemos denominar globalización o neoliberalismo. Así es. ¿Cómo visualizas este tema energético en su doble vía? Tanto la cuestión del petróleo como de la energía eléctrica en este contexto de globalización. Sí, claro. Recordemos precisamente que la globalización es un elemento de riesgo para el mundo. Es decir, la energía, ya sea eléctrica, de hidrocarburos, etcétera, es importante precisamente para tener esa seguridad nacional. ¿Y cuál es la seguridad nacional? Obviamente, pues es la seguridad de los países más poderosos en cualquier momento histórico. Y entonces, bajo esa perspectiva, podemos indicar que eso le da entrada a lo que es el neoliberalismo. Y estamos hablando, bueno, de una fecha fundamental que es el 11 de septiembre de 1973, es decir, la caída de Chile, ¿no? Del gobierno de Chile en ese momento, de Salvador Allende, con el golpe de estado de Augusto Pinochet. Pero bueno, los libros de historia han sido muy benévolos en ese sentido, toda vez que, bueno, indicaban que el marxismo no iba a favor de la democracia mundial, y entonces bajo esa perspectiva los norteamericanos financian a la milicia chilena para efecto de que tiren a Augusto Pinochet. Pero bueno, no solamente se trataba de una cuestión política. Creo yo, no sé tú cómo lo observes, que se trata de una perspectiva política y económica, en el sentido de que el manejo energético implica ejercicio del poder, implica el dominio de los otros. Y entonces, sí, claro, bueno, bajo esa perspectiva ha pasado lo de Irak también, en el siglo XXI, ha pasado lo de Irak, ha pasado lo de Libia, lo de Camerún. O sea, ha habido varios intentos, y de determinadas formas, estoy hablando de la forma legítima y de la forma ilegítima,
para efecto de controlar precisamente esos energéticos. Sí, desde ese punto de vista, por ejemplo, el planteamiento puntual que se manejó en el origen de la creación de la Comisión Trilateral era el hecho de poder hacer la regulación del factor base del desarrollo de cualquier país. O sea, en aquel tiempo petróleo por una parte y energía eléctrica, nada más que el tema de energía estaba dividido, porque el otro punto que era importante frenar como el dato de reflexión fundamental era la producción de la energía atómica. Entonces, en aquellos momentos se estaba discutiendo el hecho si los países que no eran desarrollados tenían o no el derecho de acceder a la energía atómica. La decisión que se manejó en aquel momento devino desde un gran diplomático norteamericano, Henry Kissinger, en donde justamente la política allí era: los países desarrollados, y en este caso hablando de Estados Unidos, sí tenían el derecho, desde una perspectiva de seguridad nacional, de desarrollar energía atómica, pero países como México no deberían de estarse perfilando en esa línea. Lo mismo pasó con Cuba y el tema con la URSS. O sea, la URSS es quien estuvo en su momento proporcionando energía atómica, más bien los misiles ya construidos, los ICBM. Desde ese punto de vista, los países que no tenían el derecho por este tipo de decisión de seguridad nacional norteamericana debían de continuar una política fundada en el petróleo. Entonces, el tema fundado en el petróleo era aquella apuesta a la que se estuvo dirigiendo, por ejemplo, José Luis López Portillo. Desde ese punto de vista, entonces, estaríamos hablando de que los países no desarrollados no debían de tener acceso a esa energía atómica. Siempre se ha hablado del factor de riesgo. Así es. Sin embargo, siempre es un riesgo estar en vida. Cualquier decisión que se haga, las teorías de Ulrich Beck, por ejemplo, las teorías lumanianas, que son las que ahorita predominan para explicar al mundo como un sistema, se fundan justamente en el riesgo. Mucho se cuestiona si fue un atentado terrorista la falla de aquellas fuentes energéticas atómicas de Chernobyl, por ejemplo. Pero sí llama mucho la atención cómo tenían países en vías de desarrollo que quedar condenados a la utilización del petróleo. Sí. Mira, lo que pasa con el riesgo, con la sociedad del riesgo, es lo siguiente. En virtud de que el capital, la energía, en este caso, no es local, sino es algo globalizado. Entonces es más fácil controlar las cuestiones locales. Estamos hablando desde economía, estamos hablando desde cuestiones poblacionales, estamos hablando en este caso de cuestiones energéticas. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema crea normas para efecto de controlar lo que no ve. Y entonces, mientras más oscuro sea para el sistema esa parte, va a crear normas más fuertes de control. ¿Por qué? Pues porque precisamente no lo observa. Y entonces, bajo esa perspectiva, el sistema, no quiero decir que es dirigido por el G8, por ejemplo, sino quiero decir que se autodirige. También está con Comisión Trilateral, ese G8, efectivamente. Exactamente. O sea, ahí es donde se amalgaman las piezas, incluso de eso que no vemos, ¿no? Comisión Trilateral. De lo que no observamos. Pero el sistema es cibernético. ¿En qué sentido? En el que él mismo se autodirige y trata de autodirigirse con respecto a las normas, con respecto a la creación de políticas públicas, a la creación de políticas internacionales y a la creación de políticas internas y políticas económicas. Y entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué sucede? Que la cuestión energética busca controlarse desde la perspectiva internacional. Y bueno, yo daría como un argumento en este sentido las 241 horas que se requirieron para discutir esta reforma energética. 241 horas. 241 horas. Me gustaría contraponer otro conjunto de horario, porque regresando a este tema de la Comisión Trilateral, ya señalado desde Haushofer, diciendo México, Estados Unidos y Canadá debe de actuar como un solo mercado. Ese es uno de los puntos estratégicos que se deriva justamente de esta nueva ley energética que ya tenemos, ¿no? Bueno, un paquete de 21 leyes. Así es. Pero estamos hablando
de que la economía petrolera debe de ser regionalizada. Y lo que vamos a ver es justamente la construcción de este concepto de regionalización. Canadá, Estados Unidos y México estarán actuando como un mismo frente petrolero, y justamente la parte interesante desde las tesis de Haushofer es: somos el contrapeso a aquella producción petrolera en Medio Oriente. Es decir, ahí es en donde observamos uno de los elementos fundamentales que un gran analista nacionalizado norteamericano, Brzezinski, que es justamente uno de los principales pilares en materia de seguridad nacional norteamericana, actual asesor de Barack Obama, él es el que está haciendo este conjunto de recomendaciones también. Es decir, ya hay una propuesta abierta desde los puntos de vista geopolíticos, es decir, este no es un tema económico. La materia de la geopolítica es el principal instrumento de la toma de decisión de los aparatos de gobierno a nivel mundial. Entonces, México ha quedado ya insertado, cumpliéndose un nuevo elemento acerca de cuál es nuestro papel en el mundo. Y entonces se están derivando otro conjunto de problemas desde esta perspectiva. Así es. Porque el punto es, ahora se va a hablar de esta región, Canadá, Estados Unidos y México. ¿Quién es el que va a enfrentar la aportación de petróleo para en su momento poder hacer frente al contrapeso del mercado en Medio Oriente? Ahí es donde se habla de la participación de México. Sí, claro, claro. Y bueno, en el sentido estructural, desde la perspectiva de región, bueno, creo que México tiene un papel importante por varias razones. ¿Cuál es la primera? Bueno, primero porque tiene la energía, porque tiene el petróleo. Segundo, porque bueno, tiene una economía estable desde la perspectiva sistémica, es decir, puede ser dominada, puede ser controlada esa economía. Segundo, no hay movimientos sociales en el sentido de que pudieran desestabilizar al sistema mexicano al grado de eliminarlo. Entonces yo creo que para la inversión extranjera y precisamente para esa regionalización, México es fundamental. Elemento fundamental. Tan es así que por claro eso está, que ¿no? Sí. Regresamos con este comentario, claro, por favor. No le cambie, este es su canal. Continúe con nosotros. Claro que sí. Muy bien. Pues eso está interesante. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, estábamos ahorita en este inter haciendo algunos comentarios acerca de varios de los impactos y consecuencias de esas nuevas leyes energéticas. Aunado a lo que se estaba comentando hace un instante en el set anterior, también tenemos ahora el tema energético, el cual habría que llamar la atención acerca de los esfuerzos que realizó un científico muy connotado de nombre Alexandro Tesla. Tesla desarrolló producción de energía eléctrica infinita. Incluso, amable televidente, usted puede acceder a todas las páginas de internet buscando producción de energía infinita Tesla, y lo que usted va a encontrar son más de 200 modos de cómo producir electricidad gratuita, lo cual corre desde agarrar un contacto múltiple con un cordón de unos 10 metros, simplemente se hace una bobina circular y el contacto se autoconecta allí mismo a este contacto múltiple. Debe de tener una terminal de tierra y allí usted pone un encendedor, hace que se genere la chispa y puede conectar un foco en otro de los contactos de ese múltiple e inmediatamente va a generar energía limpia. Es un mecanismo de autoproducción. ¿De dónde derivaba la energía eléctrica Tesla? La derivaba justamente del campo magnético del globo terráqueo. Llama la atención que uno de los puntos fundamentales fue comprarle todas las patentes a Tesla, y se habla mucho de que fue forzado justamente por monopolios eléctricos, de que tenía que hacer la firma.
acerca de su muerte. Ese es un tema que queda hasta el día de hoy muy nebuloso. Pero finalmente, la sesión de derechos acerca de los principios matemáticos para la producción de energía eléctrica infinita, ahí quedó derivado, mientras que por otra parte sí se habla de altos conceptos de aplicación de energía eléctrica derivados del principio de Tesla. Uno de ellos es el famoso complejo de electricidad, el geoposicionamiento de partícula eléctrica conocida como HAARP, el cual se señala que efectivamente se encuentra en Alaska y que su alta capacidad como la aplicación de la energía eléctrica para controlar y dominar el medio ambiente, hablo de los factores climatológicos, y poder hacer llover donde hay desierto, poder generar lluvia, generar agua en las regiones en donde las poblaciones no tienen este líquido vital. Entonces, estaríamos hablando también, otro de esos puntos importantes que se estuvo trabajando en la Comisión Trilateral y que en ese momento decimos, es la producción de la energía eléctrica. Liz, ¿cómo observas este otro tema, sí, ¿no? Claro, ahora de la electricidad? Sí, mira, creo que la importancia de la electricidad radica en dos puntos: en generarla y en venderla. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que tú indicas tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque, o sea, no vas a dar las patentes, o sea, no vas a dejar que cualquiera genere electricidad, porque eso, sí, ¿no? El monopolio, el cuasimonopolio, se habla de una libertad de mercado. Pero bueno, Wallerstein, en su libro de análisis de sistema mundo, una introducción, indica perfectamente lo que es la libertad de mercado. Él dice que la libertad de mercado no existe, sino que es una serie de información que tienen determinados productores para efecto de obtener algo. Y entonces esa información no la deben tener otros. Es decir, no deben saber cómo generar electricidad, sino que eso debe ser un patente. Ellos deben ser consumidores, ¿no? Pero el tema es no saber producir energía eléctrica. Es que no es, ¿por qué? Claro, porque Wallerstein nos habla de cuasimonopolios. Entonces ese monopolio, que bueno, antes de las reformas de la promulgación y publicación, porque ya se publicó ayer también de estas leyes energéticas, ya es la promulgación. Ya es la promulgación y la publicación, quien la producía, quien la generaba y quien la vendía era la Comisión Federal de Electricidad, pero con dos excepciones. La primera en Baja California Norte, en el sentido de que la compraba a California, y entonces la vendía a los pobladores de Baja California Norte. Y la segunda, bueno, permitía a Walmart que ellos mismos generaran su electricidad, y lo que sobraba, bueno, se quedaba en la Comisión Federal de Electricidad para venderlo, ¿no? Pero eso va más allá de esa generación y de esa venta. Tú estabas hablando hace rato del HAARP. Entonces, en ese sentido, el HAARP considero que es un arma fundamental para el control. Si se quiere usar si se quiere utilizar como tal. Pero imagínate esas ondas de radiofrecuencia que emite, y bueno, si nosotros le preguntamos a la mayoría de la población mexicana si conocen al HAARP, bueno, pues la respuesta, yo creo que un 80%, un 90% no lo conocen, que es precisamente el control del medio ambiente a través de la radiofrecuencia, de las ondas de radiofrecuencia. Eso quiere decir que utilizan la ionosfera mediante energía. Correcto. Para efecto de llegar a determinado punto y, como tú dices, cambiar el clima. Pero no solamente cambiar el clima, causar terremotos. Correcto. Causar terremotos. Entonces, maremotos. Entonces, tsunamis, ¿no? Claro. Y entonces, bajo esa perspectiva, dime si no es importante ese cuasimonopolio energético para efecto de yo poder utilizar la política, la guerra continuada por esos medios, ¿no? Como diría Michel Foucault, invirtiendo el aforismo de Clausewitz. Entonces, si yo, país de primer mundo, quiero imponer mis políticas neoliberales en materia energética, o lo hacemos desde la perspectiva legítima, es decir, con la norma, haciendo consensos, tratados de libre comercio, o se forza a través de este tipo de tecnología. A través de este tipo de tecnología, que bueno, pues digo, la misma norma al interior de nuestro país, eso le llama como elementos que no se pueden controlar, y entonces está fuera del derecho.
¿Te das cuenta? O sea, estaría fuera de estas leyes, de cualquier ley de protección, lo que sea, ¿no? Inclusive del medio ambiente. Entonces, ¿cómo voy a controlar yo como país de primer mundo que tengo acceso a este tipo de armas, como lo es el HAARP, que bien lo dice, se encuentra en Alaska, para efecto de eliminar inclusive a un grupo poblacional o a países, a ciudades enteras, ¿no? Sí, este salto que presenta este tipo de tecnología acerca de países en donde, por ejemplo, nosotros en México, desde esta postura de este nuevo esquema neoliberal que se funda justamente en una exportación, pues México debería de estar volteando a ver nuevos esquemas de la producción de la energía. Y volvemos a hacer énfasis. Es importante entender a los principios de Tesla. Es importante saber que podemos todos nosotros contar con motores de vehículo que simple y sencillamente no consumen ni gasolina, ni gas, ni estas otras tecnologías que a través del Instituto Politécnico Nacional vemos de motores modificados hechos a base de agua. Es decir, ¿por qué no se quiere hacer la difusión de este tipo de conocimiento? Sin embargo, la otra gran aplicación de la energía energética de esta producción fue HAARP, decíamos hace rato, y que usted, amable televidente, puede buscar también en internet, sí, HAARP, y ver qué es este potencial de la aplicación energética. Entonces, ya tenemos un abanico desplegado en donde hablamos de que México, en ese nuevo concepto de regionalización, puede hacerle un contrapeso en el nuevo tablero mundial, una de las obras principales de Brzezinski, sí, para entender cómo se encuentra todo este tablero de regionalismos económicos en el mundo, en donde petróleo y electricidad juegan un papel fundamental. Desde ese punto de vista, ahora que llegan estas nuevas leyes energéticas a México, ahora es importante visualizar cómo México es que se está sentando con esta nueva mesa integrada por el sector privado. Entender cómo se van a hacer las derramas económicas y cuánto de este dinero se le va a dedicar a uno de los temas fundamentales que puso también en la mesa de debate la Comisión Trilateral. La Comisión Trilateral, a esta sociedad en que nosotros vivimos en estos días, le denomina la sociedad del conocimiento. Y lo que preocupa efectivamente es el hecho de que el ser humano se tiene que dedicar al estudio de la tecnología. Esta tesis fue puesta por David Rockefeller, quien dijo que el mundo debe de ser controlado por dos aspectos fundamentales. Número uno, el desarrollo y conocimiento de tecnología. Número dos, el entendimiento de los nuevos procesos de comercialización derivados desde una sociedad altamente tecnológica. Aquellos sujetos que estén en capacidad de entrar a la alta formación de conocimiento científico son aquellos países que podrán estar justamente en el gran tablero de la competencia mundial. La pregunta es si México cuenta con esos recursos o desde qué perspectiva está visualizando México nuestra incursión a este nuevo escenario en el que ya, formalmente hablando, estamos insertados. ¿Cómo visualizas a esta sociedad del conocimiento? Fíjate que yo creo, Jesús, que no, México no va a estar insertado, no va a estar inserto en ese gran tablero mundial del que habla Zbigniew Brzezinski. Geopolíticamente no. Te voy a decir por qué. Primero, son dos elementos. El primero, México no tiene el avance tecnológico en materia de energía o en materia energética que se requiere para efecto de competir con otros países del mundo. Creo que México está siendo utilizado para que los países del primer mundo compitan. O sea, es algo así como que es una cuestión vampiresca en donde chupa sangre para seguir viviendo, ¿no? Creo por ese lado. En el segundo tiempo, bueno, yo citaría a Friedrich von Hayek con respecto a la competencia en materia jurídica. Es decir, sí puedes competir, pero siempre y cuando
te lo indique el derecho y hasta dónde. Entonces, bajo esa perspectiva, las leyes energéticas son precisamente para que México no pueda competir a nivel internacional en materia energética. Así es. Muy bien, regresamos con este tema después de este corte. Sí, gracias. Por favor, continúe con nosotros, no le cambie su programa, que viene ahora la parte fundamental de estas leyes. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ahora que se ha puesto los dos elementos principales de cuál es el juego de México desde una perspectiva en el uso y explotación del petróleo, y por otra parte la importancia del sector eléctrico y el hecho de que no se le dé mucho apoyo a la investigación científica de este recurso natural, estaríamos hablando ahora cómo es que se presentan las normas jurídicas en nuestro país. Este es un tema que únicamente es privativo de la actual administración de nuestro país, hablo del Poder Ejecutivo. No, estos son proyectos que se derivan, decíamos hace rato, desde la tesis de Haushofer, que en su momento fue invertida por Brzezinski. Brzezinski fue aquel polaco, ahora nacionalizado norteamericano, que redeterminó las tesis militares de Haushofer. Si la pregunta de Haushofer era, ¿cuáles son los 3 puntos militares que se tienen que dominar para dominar al mundo? Entonces Brzezinski invierte la pregunta y dice, ¿cuáles son los 3 puntos económicos mundiales que se tienen que controlar justamente para hablar de la dominación mundial? Es importante recurrir a obras de Brzezinski, decíamos hace rato, como El Gran Tablero Mundial, así como el de la obra de La Convergencia. Porque la convergencia plantea la gran similitud que se da entre un capitalismo que geopolíticamente podríamos regionalizar así como Inglaterra y Estados Unidos, y la convergencia e identidad con el pensamiento socialista. Ya en su momento, acerca de estas identidades, hablaba Joseph Goebbels, quien hablaba y decía que justamente el planteamiento de la identidad entre la economía socialista y la economía norteamericana estaba siendo vinculada y construida a partir del pensamiento bolchevique, entendiendo que el bolchevismo son aquellos alemanes, pero de un origen hebreo. Desde esa perspectiva, entonces, la teoría de la convergencia y la visión de Joseph Goebbels coinciden en el hecho de decir, es que hay tantas identidades entre estas dos formas, usando alguna palabra todavía modernista, ideológicas, que convergieron. Ahora entonces, ¿qué es el siguiente rubro? Ya tenemos la problematización tanto del petróleo como de la energía eléctrica. Ahora la duda es, ¿y cómo se va a lograr esto? A través de la construcción de las leyes. Creo que desde ese punto de vista, y retomando, Liz, lo que hace rato comentabas, el tema de Chile, creo que habría que hacer una búsqueda, una retrospectiva, conforme a aquel otro texto denominado Los Fundamentos de la Libertad, Friedrich von Hayek. ¿Hay relación? ¿Podríamos encontrar algún elemento desde este punto de vista para hablar de cómo es que ahora se tienen que ir formalizando estos consensos, que en el caso de México se llamó Pacto por México? Pacto por México, sí, claro. Mira, yo voy a empezar con una frase que emitió John F. Kerry en el Senado de los Estados Unidos de América, que decía que efectivamente la reforma energética en México era fundamental para la seguridad nacional de los norteamericanos. Y entonces sucede que esa cuestión de competencia, como lo mencionábamos en bloques anteriores, de competencia energética a nivel mundial, digo, México no está en esa competencia, tenemos que ser claros en ese sentido, sino que la competencia de los países de primer mundo con Oriente a nivel mundial es una cuestión de vida o muerte.
Por eso Zygmunt Brzezinski en la era sí. tecnotrónica. Y entonces bajo ese sentido entra Hayek. ¿Por qué? Hayek, bueno, en Camino de Servidumbre indicaba que para efecto de que exista una competencia estable, una competencia que pueda servir fructífera, se necesita un factor fundamental, que es el derecho. Y entonces, ¿qué sucede con una ideología? Estoy hablando de ideologías, no de religiones, con una ideología judío-cristiana como la mexicana, la centroamericana, América Latina, algunos países de Europa y algunos países de África. Bueno, pues que a partir del control, a través de la ideología, por la norma, con eso se arregla la situación. No es como los musulmanes, con los musulmanes sí tienen que competir, porque ellos tienen una ideología de libertad, en el sentido de que a ellos, bueno, no los puedes amenazar con que pierdan la vida, porque para ellos el perder la vida en nombre de sus ciudadanos o por sus ciudadanos o por sus ideales, bueno, pues es un honor. Entonces, equivaldría a decir que el consenso de Washington, también del trilateralista John Williamson, sí, ese tipo de consensos internacionales tienen la capacidad de saltarse a la soberanía de los pueblos, en este caso como México, Guatemala, Chile, Argentina, Brasil. Y yo te y el hecho de que se la salten sería entonces forzando en este caso a aquellos poderes formales para poder hacer la creación de la norma. Hablo del Senado, estoy hablando de lo que acabamos de vivir el día de ayer, ¿no? La promulgación ahora por el Ejecutivo, en donde quizá ya no era tan importante entonces el voto de la soberanía, sino que estaríamos hablando de una nueva estructura burocrática que obedece a reglas de un nuevo esquema de orden mundial, un nuevo aparato burocrático. Algo que llamaríamos hiperneoliberalismo. Y bueno, yo me podría indicar que precisamente la soberanía es un constructo ideológico de control. O sea, no es la soberanía como la conocemos en el artículo 39 constitucional. Sí, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Nada de este tema, porque la tesis fundamental ahora no es tanto hablar del formalismo del derecho. El instrumento de decisión política se llama geopolítica. Entonces, para bien o para mal, México está cerca de Estados Unidos y somos una variable que debe de entrar dentro de este esquema. Por supuesto. Por eso, y siguiendo las tesis de Haushofer, entonces ahora el petróleo de México debe de estar teniendo un juego importante, como se señalaba hace rato, para hacer frente a la economía petrolizada de Medio Oriente. Así es, y entonces bajo esa perspectiva, ¿qué es lo que sucede? Que se crean conceptos ideológicos tales como soberanía internacional. Entonces ya no es la soberanía mexicana, ya es una soberanía conjunta de México, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Sí, y entonces claro, nuestras normas tienen que atender a esa soberanía. Ojo, esto no implica que los ciudadanos ni que estemos de acuerdo, ni que económicamente vayamos a tener algún beneficio o algún detrimento, eso es lo de menos. Sí, en el 2013 se hablaba del consenso de 5 partidos políticos para impulsar justamente a la reforma energética. Sí, y se hablaba de las 3 principales fuerzas políticas de nuestro país que decían, sí, es necesaria la reforma. Muy bien, creo que derivado de este análisis, ya se puede comenzar a aterrizar un conjunto de propuestas de México. ¿Qué cosa es lo que tiene que observar? ¿Haría falta algún otro elemento desde esta formalización jurídica, desde Hayek, para que, entendiendo ahora que si el derecho es el instrumento que todo ciudadano reconoce como la forma de cómo se hacen las cosas, y que para nosotros, si el Congreso de la Unión dijo esta es la ley, ya tiene efecto de validez y por lo tanto de observancia. Pero decía Norberto Bobbio en alguna de sus obras, el positivismo jurídico, el núcleo duro del derecho es la fuerza. Y desde esa perspectiva, creo que estaríamos en consonancia con esto que estabas diciendo. Sí, claro, es un esquema que podría ser utilizado
como imposición, control, Sí, control, porque las necesidades de la reforma constitucional y la generación de las leyes entonces no obedecieron a nuestra soberanía. No, claro, y Bobbio a eso le llamaba democracia representativa. Y es la democracia representativa. Los que están en el Congreso, los que están en el Senado, bueno, pues son nuestros representantes. De ahí es donde se da la democracia. Pero creo que para entender la reforma energética y la promulgación y la publicación de las leyes de ayer, necesitamos precisamente entender al neoliberalismo, cómo es ese dinamismo, cómo se maneja y cuáles las circunstancias. No sé Claro. cómo lo veas. Sí, claro, porque entonces de lo que estamos hablando son de 120 millones de consumidores de estas nuevas políticas económicas, porque se ha hablado mucho de que estas nuevas leyes están fortalecidas con mecanismos de transparencia, con mecanismos de licitación, sí, claro, con una claro, serie de claro, controles, contratos. pero finalmente la gran pregunta tiene que ver: ¿cuánto van a ganar los mexicanos? Claro. ¿Cuánto vamos a ver reflejado en nuestro bolsillo? Y el comparativo de cuánto van a ganar las empresas que vengan Claro. justamente a hacer su oferta Dime económica. si no es un buen negocio para invertir. Cuando en el 2013, en materia eléctrica, se generaron, de acuerdo a las estadísticas, 13,000 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Se genera Claro. esa parte. Y en el consumo eléctrico, desde este punto de vista, Islandia consume por persona 18,000 watts por año. Un mexicano promedio consume, haciendo el corte Sí, horizontal de ajá, mexicanos, ajá. está en 1,500. Mientras que los norteamericanos por persona están haciendo un consumo de 16,000. Es decir, en estas formas del cómo estamos consumiendo la electricidad y los costos de la electricidad y el uso que le damos a la electricidad, no existe un concepto de comparación. Así es. Porque de 16,000 Claro. watts que están consumiendo por A cabeza en 1,500. Estados Unidos, pero dedicado mucho de esto en lo que es la empresa, la transformación en la industria. México no lo está canalizando así. No, claro, Oye, claro. regresamos después de este Cómo no, corte claro que sí. informativo, por Gracias. favor, Liz. No Gracias. le cambie, acompáñenos hasta el último set de este su programa, Línea por Línea. Muy bien, gracias por acompañarnos hasta este último set de su programa. En este caso, y siguiendo el análisis de la cuestión de lo que está implicando el concepto del glocalismo. El glocalismo es una figura en donde se trata de explicar cómo la globalización se vive en lo local. Desde ese punto de vista, México sería lo local. Cada país que ha entrado en esta dinámica de la globalización tiene su propia forma de cómo se vive la transformación. Estamos hablando de que el sector eléctrico en nuestro país hizo cambios interesantes. El simple hecho de poner luminarias bajó la incidencia delictiva. Ese es un dato interesante, Sí, Liz, claro, en materia claro. de percepción y seguridad ciudadana, ¿no? Sí. El otro elemento es que nos cambió el ritmo de vida, porque ahora el oficio rural comenzó a pasar hacia el oficio urbano. Lamentable la consecuencia, porque mientras que no estaban electrificadas, como sigue ocurriendo hasta el día de hoy, mucho del sector rural mexicano, se genera ahora el concepto de masificación en las urbes, con todos los problemas que ello acarrea, pero finalmente la energía eléctrica es la fuente que hace que la industria se esté movilizando. Desde esa misma perspectiva, nos cambió la vida el sector energético con la entrada de los ordenadores. Ahora ya tenemos un conjunto de políticas en donde vamos a tener que deshacernos incluso de nuestros televisores con cinescopio
por nuevas pantallas de tecnología smart. Pero desde ese punto de vista, volvemos a decir, 1500 watts de consumo por mexicano contra 18,000 o 16,000 que consume Estados Unidos, pero aplicados justamente al sector de la transformación. O sea, México no está en esa dinámica. La globalización ha terminado por generar una nueva especialización obligada del trabajo, en donde solamente las personas que acepten el reto de formar parte de esta sociedad del conocimiento son los que van a poder desarrollarse. Ahora ya no es suficiente montar industria, sino es necesario desarrollar tecnología digital. Habría que ver si México le está apostando a ello. ¿Cómo visualizas esta entrada de la globalización a México, Liz? Claro, sí. Bueno, si bien considero que el neoliberalismo entra en México en 1989 precisamente con el consenso de Washington, bueno, creo que es fundamental saber cómo es que opera el neoliberalismo. Algunas personas preguntan, oye, bueno, ¿qué es el neoliberalismo? Es cuando los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, ¿no? Bueno, es una respuesta muy fácil para poder explicar esta cuestión, pero no, creo que atendiendo a Naomi Klein, el neoliberalismo tiene 3 puntos fundamentales. Primero es la privatización. Segundo es el recorte al gasto público como consecuencia de esa privatización. Y como consecuencia de estas dos es precisamente la desestatización, es decir, el debilitamiento del Estado, ¿ok? Y entonces bajo esa perspectiva, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Primero que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que se privatiza? Lo que se privatiza son cuestiones públicas. No se puede privatizar lo privado, sino solamente cuestiones públicas, ¿no? En este caso, bueno, tenemos las cuestiones energéticas. Bueno, segundo, entonces, cuando se privatiza, quien va a invertir es el capital, ya sea mexicano o extranjero, pero es el capital privado. Y entonces eso que genera el capital privado lo va a vender. Sí. Y el producto de esas ventas, bueno, pues las ganancias van a ser para esa privatización. Entonces, ¿qué sucede? Que ese capital ya no ingresa al Estado. No regresa. Ni a la sociedad mexicana, ni al Estado, ni a la sociedad mexicana. ¿Por qué? Sí, ese es el punto. Ese es el punto clave. ¿Por qué? Porque el Estado, como ya no tiene capital, no está capitalizado, no puede hacer frente a las demandas sociales. Pero, por ejemplo, en Davos, Suiza, se manejaba en algún momento, para poder ser una empresa de aquellas que se sientan a escuchar a los distintos presidentes de los países, para ver si llevan sus inversiones, sus dineros a esos países, deben de tener una ganancia limpia de $500,000 millones. O sea, imagínate de qué capital estamos hablando. Pero, ¿y de dónde sale ese dinero? Sí, pues, precisamente de México va a ser un aportador de esa ganancia. Es algo así como que te pongo la mesa y no hay problema, tú nada más dime a quiénes quieres que te traiga a comer. Sí, es bajo en esa metáfora, ¿no? En esa lógica, por eso decimos 120 millones de consumidores mexicanos. Claro, o sea, es un mercado fructífero. Y en hidrocarburos. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede, Jesús? Lo que sucede es lo siguiente, el Estado económicamente no está preparado para hacer frente a muchísimas cosas. Pero esa es la lógica. Por ejemplo, los derechos humanos. Esa es la lógica. Entonces, si nosotros entendemos ¿qué con derechos humanos? Algo ibas a decir de los derechos humanos, sí. Que se supone que el Estado, bueno, no se supone, más bien el artículo 1 constitucional lo indica, que los sujetos tienen derechos humanos y garantías, así lo indica. El artículo, el capítulo 1 de la Constitución en su artículo 1. Sin embargo, yo me haré una pregunta. El Estado, porque los derechos humanos, ¿quién los tiene que observar? ¿El Estado o los particulares? El Estado, por supuesto. Y yo me haré la pregunta, ¿el Estado económicamente, dada esta dinámica neoliberal, está preparado para hacer frente a los derechos humanos? Pero, ¿quién es el titular de los derechos humanos? Porque habría que decir, ¿el ciudadano mexicano o el empresario de capital extranjero? Pues porque él también tiene sus derechos humanos en ese sentido. Y yo te respondería
que el ciudadano mexicano, y de acuerdo a jurisprudencia emitida por la Corte, las personas morales también. Claro. Entonces las empresas transnacionales sucede que son empresas morales y tienen derechos humanos, ¿no? Sí, y a lo mejor habrá una pregunta derivada justamente de estas reflexiones. A partir del 2011, como nos platicabas, entran justamente las reformas en materia de derechos humanos. Así es. Y quizá la inquietud sería, a partir de ese momento, estimado televidente, ¿cuál es el impacto cuantitativo que nosotros resentimos en nuestro bolsillo? Creo que esa sería una duda o una pregunta interesante. Claro. Creo que más bien diríamos una respuesta de decir, han subido los productos, hay electrizazo, gaseazo, gasolinazo, sigue habiendo subsidio, quizá ahí diríamos, todavía hay subsidio, pero ya van a eliminarse, y se elimina el subsidio para que la empresa transnacional pues esté en libertad de competencia. Necesita eliminarse los subsidios. No puede competir el capital privado con un capital estatal. Claro. O sea, no sería fructífero para ellos. Pero entonces, Liz, la pregunta obligada sería, ahora que entran las empresas transnacionales con fundamento en el ejercicio de esos derechos humanos, ¿ellos sí van a resentir el impacto cuantitativo en su bolsillo? Creo que no. Ese sería parte de la reflexión. Sí, creo que no. Creo que el ciudadano sí. Pero mira, si empezamos a leer la ley de hidrocarburos, a simple vista parecería que es una competencia normal, o sea, que es una competencia fina. Pero hablando de materia de contratos que maneja esta ley, o sea, porque el Estado, se puede decir el Estado o el Estado mexicano puede hacer contratos con empresas extranjeras, con el capital privado, pero también con el capital público, y así lo dice el artículo 4, y el artículo, aquí lo tengo, el artículo 11 de esta ley en materia de hidrocarburos. Sí pueden competir todo el mundo. A ver, hay una empresa mexicana que quiere un contrato, ok, pero te voy a decir cuál es el problema. El problema es que creo que no hay empresa mexicana, incluido Pemex, que pueda llevar a cabo los lineamientos que le está pidiendo la norma. ¿Te das cuenta cómo entra esa teoría de von Hayek? La mexicana, la ley en materia pero obedeciendo de estos criterios. Claro, obedeciendo a los criterios de riesgo que habíamos comentado. Sí, efectivamente. Y entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué sucede? Ahora, ¿qué sucede con el ciudadano? ¿O qué es lo que va a suceder? Esta reforma, estas leyes secundarias tienen 3 puntos en general, ¿no? Quiero llamarle globalizantes. Sí. El primero, bueno, pues que se van a poder otorgar contratos a empresas con capital privado y extranjero. Sí, claro. Ok, que era el punto número 1. Pero ahí no termina. ¿Por qué? Porque estas empresas tienen derecho a las utilidades. Pero no solo a las utilidades, también tienen derecho al crudo. ¿Te das cuenta? Y como punto número 2, también esta reforma energética prevé la ocupación de tierras privadas para efecto de la electricidad, para efecto de explotar, para efecto de explorar en materia de hidrocarburos. Claro. Y como tercer punto, la deuda pública. Todos aquellos pasivos, motivo de la corrupción de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, se van a la deuda pública, lo que de verdad al pueblo mexicano, incluidos nuestros hijos, nuestros nietos, son herederos. Y no solamente tenemos el FOBAPROA, tenemos el rescate carretero, tenemos el PEMEXPROA, tenemos el CFEPROA. Entonces, y aparte, el artículo 41 constitucional, los partidos políticos, ¿no? Que también se financian del capital público. Y entonces, por otro lado, el Estado se está minimizando en esta dinámica neoliberal. Bueno, pues imagínense hasta dónde vamos. Y otro punto que también es importantísimo, la carga tributaria. Porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya promulgó la ley de ingresos en materia de hidrocarburos, que es algo nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Que no se libera de la carga tributaria Pemex. Entonces, no, al 100%, que ese era como que un punto estratégico, el hecho de decir, Pemex se va a liberar la carga tributaria, pero no es. Pero fíjate cuál es el plan. ¿Cuál es el plan? O sea, me refiero en materia del ciudadano. Por un lado, vamos a tener que pagar impuestos por la gasolina, por lo que tú quieras. Y por el otro lado, están transfiriendo ese capital al extranjero. Entonces creo
que el problema de la promulgación de estas normas es lo siguiente: la transferencia del capital, al extranjero y el desmantelamiento de la economía mexicana. Y eso es grave para nuestro país. Sí, claro. Definitivamente. Creo que es importante regresar la mirada hacia nuestras instituciones de investigación. Así es. Que es con lo que empezamos la plática el día de hoy. Muy bien, gracias por habernos acompañado en este su programa Línea por Línea. Liz, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y a usted, amable televidente, la invitamos para que nos acompañe el próximo martes en este mismo horario. Muy buenas noches.